amor, que por favor la próxima semana traigan algo, porque hay un misterio y hay un poder en dar, y dar abre las ventanas de los cielos. Y si usted solo recibe, tiene bendición, pero si usted da, tiene abundante bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ok, gloria a Dios. Quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Dios se revela a sí mismo en su palabra. A través de la iluminación del Espíritu Santo, usted y yo podemos conocer el carácter, la santidad, la justicia de Dios, y Él se nos revela a través de su palabra. En segundo lugar, Dios nos dio su palabra para que usted y yo conociéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Hay quienes ven la voluntad de Dios como algo tan incierto, tan oscuro, Creo que muchas personas ven la voluntad de Dios como algo supersticioso, que tiene que ver con amuletos, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios nos la revela a través de su palabra. Entonces, usted y yo esta noche, al aprender de la palabra de Dios, básicamente vamos a aprender dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero hablarle sobre un tema muy importante que puede afectar nuestra vida, nuestra relación con Dios y la relación que tenemos con las personas que nos rodean, sea nuestra familia, sean nuestros compañeros de trabajo, sea compañeros de ministerio, sea cualquier persona. Hoy quiero hablarle de un tema que es bien importante porque afecta nuestra vida. Yo quiero hablarle acerca del menosprecio propio. Hermano, si usted estudia la vida del rey Saúl, hay un patrón que se repite en este hombre. Y esto es un ejemplo de eso. Saúl nunca pudo decir que no. Saúl nunca pudo decirle al ejército que lo acompañaba, no hagan esto. Era un hombre complaciente. Y a pesar de que debe haber sido impresionante, alto, hermoso, fuerte, esforzado, nunca podía decir que no. Y entonces la excusa que él le da a Dios en otra ocasión anterior en que desobedeció a Dios fue: el pueblo se me iba. Yo tenía que hacer algo porque la gente me estaba dejando solo. Y en esta ocasión le vuelve a decir a Samuel: mira, no fui yo, fue el pueblo el que agarró las vacas más gordas. Yo no me podía oponer a ellos. ¿Sabe por qué Saúl no podía decir que no? Porque Saúl no tenía bien claro que Dios lo había puesto como rey. Y vivía en un tremendo miedo constante de que lo quitaran de rey. Entonces, cuando usted es inseguro, cuando usted y yo somos miedosos, cuando usted y yo no estamos ubicados en las promesas de Dios, vivimos constantemente con miedo. Dios me va a quitar su bendición. Este proyecto no lo voy a poder terminar. Mi esposa me va a engañar. Mi esposo me va a engañar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque se menosprecia a sí mismo. ¿Sabe por qué este hombre grande y fuerte? ¿Sabe por qué este hombre guerrero terrible no podía decir que no? Porque en el fondo de su corazón era poca cosa. Él se creía poca cosa. Y el profeta se lo dice. Si viene conmigo al capítulo 15, verso 17. Primer libro de Samuel 15, 17, dice la escritura: y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y dice el siguiente texto: y Jehová te ha ungido por rey. Ahora la nueva versión internacional dice: no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. ¿No fue Dios mismo quien te ungió? Entonces, yo no sé si puedo expresarme bien, pero Saúl se sentía poca cosa. Y la gente que lo rodeaba, él estaba pensando constantemente: yo no merezco ser rey. Yo no puedo ser rey. ¿Qué voy a ser rey yo de este ejército? Entonces el ejército tendía su debilidad. Y decía: rey, Dios dijo que matáramos todos, pero aquí hay vacas gordas, ¿verdad que nos podemos quedar con él? Sí, quédense. Ustedes son el ejército. Y Saúl cometió un grave error. Él dejó de agradar a Dios, que lo tenía por rey, y empezó a agradar al ejército que Dios le había dado. No sé si me estoy explicando bien.
El menosprecio nos lleva a ser inseguros. El menosprecio nos llega a que caigamos en una total inseguridad y desconfianza. Muchas personas son celosas porque se menosprecian y creen que es romanticismo decirle al esposo cuando va a salir: ay, mi amor, a lo mejor allá es una mujer más guapa que yo y te enamorás. Eso no es amor, eso es manipulación y celos. Eso es manipulación y celos. Y detrás de eso es muy probable que haya una mujer que se siente fea porque se menosprecia a sí misma. Hay líderes de alabanza, líderes de un grupo de crecimiento, líderes de un ministerio que pasan preocupados y ven a alguien predicar mejor que ellos, porque dicen: este predica bien, de seguro la iglesia va a decir: quiten a fulano de tal y pongan a este. Hermano, la seguridad bíblica es diferente. El apóstol Juan dijo: yo no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos: ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Ve usted la seguridad de alguien que sabe que Dios lo levantó? El menosprecio nos golpea a muchos. El menosprecio es una de las armas favoritas de Satanás para estorbar el plan de Dios en nuestras vidas. Puede venir a través de las burlas o de las palabras hirientes de otras personas. Puede venir a través del rechazo, pero la realidad es la misma. Siempre va a tratar de destruir la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Le pongo un ejemplo. Vos vas a empezar una empresa. Vos vas a servir a Dios. Vos vas a ser predicador. A vos te va a hacer caso ese muchacho. A vos te va a honrar ese hombre. Menosprecio. A través de palabras, a través de ataques, a través de rechazo. Venga conmigo al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versos 45 y 46. Juan, capítulo 1, versos 45 al 46 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién habían hallado? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al profeta prometido, hemos hallado al Redentor de Israel. Ahora mire la respuesta de Natanael. Verso 46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Explico, la ciudad de Nazaret era una base romana y los romanos habían corrompido la cultura de esa ciudad. Ahí se comía cerdo, ahí se bebía vino, ahí habían prostíbulos porque los soldados romanos contaminaron eso. Entonces, eso le pasaba a Nazaret. Era un centro de diversiones, era un centro de embriaguez, era un centro de inmoralidad sexual. Y a Natanael, que Jesús lo describe como un hombre recto, le van a decir: de la peor ciudad de Honduras, hallamos al Mesías. ¿Y qué dice él? Y de ahí puede salir algo bueno. Y me gusta mucho la respuesta de Felipe. No se enoja, no se molesta. Vení y ve. Vení y ve. Vamos a ver. Y ese día Natanael encontró a su Mesías. Pero el menosprecio es terrible, hermano. Es una de las armas favoritas de Satanás para hacernos sentir que no valemos, que Dios no puede usar. Ahora, déjeme compartirle 3 pensamientos importantes sobre el menosprecio. 3 pensamientos importantes sobre el menosprecio. Número 1, el menosprecio nos lleva a dudar de todo y de todos, porque siempre nos hace sentir indignos de cualquier bendición. Cuando usted es poca cosa ante sus ojos, cuando usted ve el espejo, dice, cuando usted oye decir, levántense los importantes, levántense los que Dios ama, y usted baja la cabeza y siente que no hablan con usted. Esa condición de ser poca cosa ante nuestros propios ojos nos lleva a dudar de todo y de todos. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos dignos de ser bendecidos. La anécdota que quiero contarle, no lo voy a buscar por tiempo, es la del centurión romano que llega a buscar a Jesús para pedirle que sane a su criado. Creo que recuerde esa anécdota. Entonces Jesús dice, vamos.
Y cuando el Señor Jesús va caminando para llegar a la casa de este hombre, dice la Biblia que él corrió a encontrarlo, y le dijo al Señor Jesús: Maestro, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que tú vayas a mi techo. Dice la otra versión dice: no soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo sé que eres un hombre de autoridad y yo estoy bajo autoridad, y si yo le digo a alguien que haga algo, él lo hace. Y Jesús, el Señor Jesús, se admiró de la fe de este hombre, porque dijo: ni en todo Israel yo he hallado tanta fe junta. Pero lo que yo quiero resaltar es esto: ese hombre tuvo fe para recibir un milagro, pero no tenía fe para dejar a Jesús entrar a su casa. Ese día él recibió un milagro, sí, pero desperdició el milagro más grande de todos, la salvación que Jesucristo podía darle al entrar a su casa. Si Jesús hubiera entrado a esa casa, todo hubiera cambiado como cambió en la casa de Zaqueo. Todo hubiera cambiado, pero él no se consideró digno de cambiar. Y entonces desconfió y no creyó que Jesús debiera entrar a su casa. Me parece que a veces el menosprecio es una falsa humildad y un orgullo verdadero, que nos escondemos para no cambiar. Decimos: yo soy así. Nos reclama algo nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa: mira, cambia esto. No, si yo sé, yo soy un inútil, soy bipolar, yo soy así. ¿Cuál es así? Es bien fácil esconderse detrás de las tinieblas. Y es bien fácil mover la cabeza y decir: no, no puedo cambiar. No, no quiero cambiar, está diciendo. Y empieza a menospreciarse con una falsa humildad y con un orgullo verdadero. El menosprecio nos lleva a dudar de todo y de todos, porque nos considera indignos de cualquier bendición. A veces, cuando nos menospreciamos, en realidad lo que estamos haciendo es proteger mi estilo de vida. ¿Qué es más fácil? Decir: soy así de malcriado, así nací y así me moriré. O decir: voy a pedirle a Dios que me ayude y voy a empezar de nuevo. Entonces, a veces el menosprecio esconde un orgullo verdadero detrás de una falsa humildad. En segundo lugar, la realidad y el poder de la redención debe destruir el menosprecio y todo sentimiento de inferioridad. Quiero leerlo de nuevo. La realidad y el poder de la redención debe destruir el menosprecio y todo sentimiento de inferioridad. Lamentaciones capítulo 3, verso 39, no tiene que buscarlo, dice: ¿por qué ha de lamentarse el hombre viviente? Que se lamente el hombre en su pecado. Ahora, aquí quiero que veamos el equilibrio de la palabra de Dios, y por eso le mencionaba lo del principio. Sin Dios, el panorama para nosotros no es bueno, es terrible. Déjeme decirle lo que la Biblia dice acerca de nuestra vida sin Dios. Isaías capítulo 1, verso 6 dice: desde la corona de la cabeza hasta la planta del pie, no hay en él cosa sana. Todo es hinchazón y podrida llaga. Todo es hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 53 dice que todos nosotros nos desbocamos como oveja y cada cual agarró por su camino. La palabra de Dios dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice en la epístola a Tito que éramos aborrecibles, que éramos esclavos de la maldad, que no podíamos hacer lo bueno. Y así nos ve Dios cuando estamos sin Cristo. Podrida llaga, destrucción, esclavitud, suciedad, soledad. ¿Sabe por qué muchas personas se alejan de Dios? Porque no son conscientes de su propio pecado. Yo regreso a ver mi vida un rato y me doy cuenta de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me perdonó. Y entonces me doy cuenta que yo no podría vivir sin Dios ni siquiera un minuto. Quiero testificarle algo. Yo viví muy mal siendo un niño, muy joven, y cometí muchos errores. Y después,
por la gracia de Dios, Dios me levantó nuevos amigos y yo pude cambiar. Y recuerdo una vez una reunión en mi casa, en la casa de mis padres, que yo estaba con estos nuevos amigos. Y ellos empezaron a decirme, pero contame, cuando andabas con los chucos, que así se llamaba la pandilla de donde yo era miembro, los chucos, ahí después le cuento por qué nos decían así, imagínense. Y entonces me decía uno de los nuevos amigos que yo tenía, cuando andabas con los chucos, ¿vos fumaste marihuana? No fumé. Yo fumó. Contame, me decía, cuando andabas con los chucos, ¿le pusiste el resistor? No. Y había hecho un sinfín de cosas peores. Pero yo estaba mintiendo porque quería ser aceptado. Y empecé a vivir una vida totalmente falsa, diciendo, no, me llevé con ellos, pero no hice nada malo. Dios y yo sabíamos la verdad, y los amigos viejos también. Cuando Cristo Jesús vino a mi vida, ya no vieron cosas vergonzosas que esconder. Quise contárselas. Quise decirle cuánto me había alejado de él. Y quise decirle cuánto le había fallado y cuánto había ensuciado mi vida. Y cuando esperé que me golpeara y me rechazara, lo que encontré fue su amor y su gracia. Yo no sé si usted se acuerda el día en que recibió a Cristo Jesús. Yo lo que recuerdo de ese día es que me quitaron un peso de encima y literalmente yo sentí que podía volar. Literalmente yo sentí que había nacido de nuevo. Literalmente yo sentí que Dios me amó a pesar de mi pecado, que Dios perdonó mi pecado y que Dios me levantó. Ahora, sin Dios, nuestro panorama es terrible. Podrida llaga. Viendo a su hermano que está a su lado, dígale, que éramos vos y yo sin Cristo, dígale. Podrida llaga, dice la Biblia, dígale. Podrida llaga, hinchazón. Hermano, usted está hablando con un esclavo que fue liberado. Si usted está hablando con alguien que es cristiano, usted está hablando con un esclavo que fue liberado. Y con todo respeto, si usted está hablando con alguien que no es cristiano, está hablando con un esclavo que está preso todavía. Está preso todavía. Y con qué facilidad cuando no conocemos al Señor decimos, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Probá a ver si es cierto. Para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, hacer lo malo es fácil. Solo tiene que actuar como los demás actúan. Pero para que un hombre que anda mal actúe como un hijo de Dios, sin Dios eso es imposible. Sin Dios eso es imposible. Y no se puede porque hay que nacer de nuevo por la gracia de Dios. Pero mire bien, hermano, eso era antes de conocer a Cristo. Eso era antes de venir a los pies del Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, el panorama ha cambiado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad con cuán grande amor los ha amado el Padre para que ahora seáis llamados hijos de Dios. La cosa cambió totalmente. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él por gracia los hizo salvos. Y ahora en Cristo usted es hecho poder y sabiduría de Dios. Es un hijo de Dios. Es heredero de promesas. Escúcheme. La redención, la cruz de Cristo debería quitar nuestro menosprecio y nuestro sentimiento de inferioridad. Porque Él murió por nosotros. Porque Él entregó su vida en la cruz para hacernos salvos. Yo quiero pedirle que venga conmigo a 1 de Corintios, capítulo 6. Toda mi vida he querido ser un predicador templado. De hecho, me gustaría ser como el pastor John MacArthur, que se para y no se mueve de ahí hasta que termine. Admiro mucho al pastor John MacArthur. Mientras tenga ese versículo ahí, yo quiero contarle algo. La crucifixión. La Biblia dice que hablar de la crucifixión para los griegos era locura. ¿Por qué? La crucifixión era la manera de ejecutar a un reo más vergonzosa que existía. Consistía en tres partes. Número 1, el azote romano. ¿Sabe qué era el azote romano? Se ponía al prisionero en un cepo.
Es una tabla con 3 hoyos donde se ponía la cabeza, las manos, y primero se le golpeaba la espalda con tablas curtidas o con pequeñas bolas de plomo, ¡plá!, para mayugar la carne. Y una vez que la carne del prisionero, que estaba totalmente esclavizado a merced de quien lo golpeaba, comenzaban a golpearlo con unos látigos que se llaman escorpiones. Se llamaban escorpiones porque tenían una punta de plomo como anzuelo. Eran tan fuertes por el hierro curtido y el plomo que cada vez que el verdugo golpeaba, rompía la barrera del silencio, del sonido, y oía usted un sonido como el de los aviones, ¡plá!, cuando el látigo iba y se ensartaba en la piel. Y entonces, cuando el verdugo jalaba el látigo, arrancaba pedazos de piel y de hueso, y él estaba golpeando y jalando con dificultad. Muchos hombres morían con los latigazos, ni siquiera tenían que ir a la cruz. Y Jesús estaba ahí y estaba recibiendo esos golpes y estaba sufriendo el escarnio público de haber sido desnudado frente a las personas. Y la segunda etapa era la vergüenza, semidesnudos cargando una cruz. Algunos teólogos dicen que caminaban cerca de 1000 metros, otros creen que caminaban hasta 7 kilómetros, llevando una cruz, desnudo, expuesto a golpes. Isaías 53 dice que esputos, gargajos en buen castellano, le cayeron en la cara y le mesaron la barba, le arrancaron la barba con las manos. Y él estaba caminando ahí. La tercera parte era llegar a la cruz. Fue clavado en sus muñecas y en sus tobillos para sostener su peso. El crucificado moría de 2 cosas, de infección o de asfixia, porque el peso del cuerpo se caía y entonces ya no podía respirar, y el líquido y la sangre del cuerpo se empezaba a meter a los pulmones y empezaba a agonizar 3, 4 largos días. Y Jesús estaba ahí. ¿Sabe qué es lo más terrible de eso? No fue el sufrimiento físico. Lo más terrible de eso fueron 2 cosas. Grábeselo en su mente. Número 1, no fue el sufrimiento físico, fue el hecho de que Dios estaba juzgándolo por nuestros pecados. En ese momento, Jesús era culpable de sus mentiras y de mis mentiras. En ese momento, Jesús era culpable de las violaciones y de los crímenes que se han cometido. Eso era lo terrible de la cruz, no el dolor, el saber que el Padre lo había abandonado. ¿Y sabe qué era lo más terrible después? Es que en todo momento se pudo haber bajado. Él era la fuerza que sostenía el látigo que lo golpeaba. La Biblia dice que por Él y en Él existen todas las cosas. Él era la fuerza del guardia. Él era la lanza que él hirió. Él le daba vida a ese soldado. En todo momento pudo bajarse. Ahora, pinte ese cuadro en su mente. Píntelo en la cruz. Véalo en la cruz. Véalo deformado. Isaías 53 dice que su parecer fue quitado del mundo de los hombres. No era un hombre, era un pedazo de carne y de sangre clavado en una cruz. Y usted piensa que Dios permitió eso para que usted hoy se sintiera miserable. Y usted piensa que Dios permitió eso para que usted hoy pensara que usted no vale la pena. Y que usted no puede luchar por vivir en santidad. Y que usted no puede luchar para vivir una vida de victoria. Sí puede y sí vale la pena, porque Él hizo que valiera la pena. Él hizo que valiera la pena. Él pagó el precio en su sangre. ¿Se imagina? El apóstol Pablo, cuando reflexionaba en esto, 2 Corintios capítulo 5, creo que es el verso 6, dice: el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me constriñe. La palabra griega significa me apabulla, me asusta, me entristece, me asombra. El amor de Cristo me deja bloqueado. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. En ese momento el Padre lo juzgó por mis pecados.
por mis mentiras, por mi vanidad, por mi ira. Hermano, yo soy enojado, hermano. Hoy estábamos en operación madrugada. Unos alcohólicos estaban pidiendo comida y yo ya me salí a pelear con ellos. Porque estaban neciando, porque la comida es para los enfermos y ellos todos los sábados que nosotros vamos van a pedir comida. Y yo ya me salí a pelear con ellos. Gracias a Dios por el dolor de espalda, creo yo, por eso no me salí a pelear con ellos. Pero fíjese una cosa, hermano. A ellos Dios los ama tanto como a mí. Porque no se trata de quiénes somos. Se trata de en quién hemos confiado. En Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la redención, la gracia de Dios tiene que destruir una vez por todas la lástima que usted siente por usted mismo y el menosprecio que usted siente por usted mismo, porque ya hubo uno que murió en la cruz para que usted y yo fuésemos reconciliados con Dios. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? Que ese que murió en la cruz resucitó al tercer día y está aquí hoy poderoso y santo para darnos de su amor y de su gracia. Primera de Corintios capítulo 6, los últimos versículos del capítulo. Dice desde el verso 9, Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Lo tiene conmigo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, como dice ahí, hermano, erais alguno. Y esto que dice la Biblia, erais. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Erais. ¿Qué pasó conmigo, hermano? Pude estar yo en esa lista. Ahí estaba, hermano. Pero eso que era, yo era. Soy ahí. No, era. ¿Por qué? Por la cruz. Por el poder de la cruz. Por el poder de la sangre de Jesucristo. No mis méritos, los de Él clavados en la cruz. Dice la Biblia. Y esto erais. Mas ya habéis sido, ¿cómo, hermanos? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero terminar con esto. ¿Usted sabe cuál es la canción cristiana más interpretada en las iglesias históricamente? Es la canción Sublime Gracia, Amazing Grace, escrita por un hombre que se llamaba John Newton. Y John Newton, hermano, era traficante de esclavos. Él iba a países de África con armas, con perros, entraban a las tribus, secuestraban mujeres, niños, hombres jóvenes, los golpeaban, los marcaban, los encadenaban, los subían a barcos, abusaban de ellos, los torturaban, los quebrantaban y los llevaban hasta Estados Unidos y Europa para venderlos como esclavos. Era un criminal, era un deshonesto, era un inmoral. John Newton en algún momento de su vida fue salvo por Dios. Y él escribió en su mayor fervor, en su mayor amor hacia Dios, escribió lo siguiente: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo estaba perdido y Él me encontró. Yo estaba ciego y puedo ver. Sublime gracia la del Señor, que a un miserable salvó. Las iglesias han cambiado la letra y dicen que a un alma cambió, pero la letra original dice que a un miserable. John Newton cambió su vida por la gracia de Dios. Se volvió un pastor. Y cuando tenía 84 años y ya estaba ciego y ya no podía hacer nada, se levantaba de su cama y le decía a la gente que estaba alrededor de él: estoy viejo y ya no recuerdo casi nada, pero recuerdo dos cosas muy importantes. Yo soy un gran pecador, pero Jesucristo es un gran Salvador.
Jesucristo es un gran Salvador. Ahora usted tiene que saber esto. La redención es tan poderosa, es tan gloriosa, que mi menosprecio de mí mismo debe terminar, porque ya no soy yo, es Cristo en mí. Y ahora somos esperanza de gloria, y ahora somos luz del mundo, y ahora somos poder y sabiduría de Dios por la gracia de Dios.